Relatos Paranormales Oficial. La siguiente historia fue compartida por nuestros amigos de Leyendas de Monterrey. Les dejo el enlace de su canal en la descripción del video. La historia que les quiero compartir quizá le esté pasando a algunas mujeres, cuando al conocer a un hombre, deciden unir su vida por amor, pero la madre no lo acepta y decide hacer que la relación termine mediante el uso de la brujería. Cuando era soltera, conocí a un muchacho muy agradable. Teníamos muchas cosas en común, metas e ilusiones. Entonces decidimos casarnos. Sabía que él vivía solo, pero la casa era de su madre, una señora que cuando la conocí se portó muy amable. Me mudé a casa de él y a los primeros 15 días todo era felicidad y armonía. Pero para mi sorpresa, un día llegó su mamá con la novedad de que había decidido vivir con nosotros un tiempo. La verdad no vi algún problema en ello. Al final de cuentas, esa era su casa. Así fue como se mudó a nuestro hogar sin aviso previo. Durante su estancia con nosotros, ella solía decir que esa casa un día sería de mi esposo, que era por así decirlo su herencia. Sus palabras se sentían con mucha sinceridad, al punto de creer en ello, mas la realidad era muy distinta. Desde el primer día que llegó, hubo un detalle que no pude dejar de notar. Cuando mi esposo se acercó y me abrazó, su madre enseguida le reprochó a su hijo el hecho de por qué a ella no la abrazaba de la misma manera como lo hacía conmigo. Él sin malicia alguna, solo respondió: «Mamá, es mi esposa». Ese fue sin duda el momento en que se desencadenó el odio de la señora hacia mí, y una serie de cosas malas empezaron a ocurrir en nuestra relación de pareja. Pasaron los días. Yo trataba de llevarme bien con mi suegra. Notaba su rechazo, pero siempre pensé que eran los celos normales de una madre hacia su hijo. Ella se sentía desplazada, ya que mi esposo llegaba y era sumamente atento y amoroso conmigo. A pesar de sentir su rechazo de ella, traté de sobrellevar las cosas. Al poco tiempo resulté embarazada, hecho que nos puso muy contentos, y al enterarnos que era una niña, la felicidad nos embargó y la ilusión de recibir nuestra hija en casa era mucha. Pero los primeros 3 meses resultaron fatales para mí. Empecé a desmejorar físicamente, casi no comía y en lugar de ganar peso, lo perdía. Adelgacé mucho y mi apariencia física era de descuido. Siempre me sentía débil y anímicamente peor. Lo más extraño es lo que me empezó a suceder. Cuando llegué a casa de mi esposo, él tenía 2 perros, los cuales aparentemente no estaban pulgosos o descuidados, pero sucedió que un día sentí un escozor en el cuerpo y detecté que traía pequeños bichos en mi piel, y observando detenidamente con desagrado, vi que eran pulgas. Con asco me metí a bañar y me cambié de ropa, pero desde ese momento, a diario se me empezaron a subir estos bichos, y no solo era al salir al patio, también pasaba esto estando dentro de la casa. Llegué al grado de vestirme de colores claros, porque alguien me recomendó hacerlo para que no se me subieran. Usaba calcetines largos para evitar los piquetes de estos animales. Era muy estresante y desagradable esta situación. Tenía miedo que por el hecho de estar embarazada le sucediera algo malo a mi hija. Pero con el transcurrir de los días, tal parecía que por donde yo cruzara, alguien me aventara las pulgas y me llenaba demasiado. Yo me bañaba y me revisaba, pero era una tarea interminable. Hice 1000 remedios para alejarlos, sin tener éxito alguno. Mi esposo, por su parte, se encargó de bañar a los perros y tomó medidas desinfectando el área para que no hubiera pulgas, pero estas aparecían de la nada y por todos lados. Por la noche, al ir a la cama, las pulgas aparecían, pero lo insólito es que solo estaban del lado donde yo dormía. Solo a mí me seguían y solo a mí me picaban. Le comenté a mi suegra lo que me sucedía, y cuando le dije, ella solo se reía como si le contara un chiste.
Yo, pensando que en el patio era el mayor problema, evitaba salir a pero una ocasión tuve que salir por alguna razón y se me subieron cientos de pulgas. Desesperada, al punto del llanto, llamé a gritos a mi esposo. Él, al escuchar mi llamado, acudió de inmediato. Se sorprendió de ver a tantos animales. Sin pensarlo, me ayudó a quitarme la ropa para quemarla a toda prisa. Fue algo totalmente horrible. Mi esposo le comentó a su mamá pidiéndole consejo, y ella nos dijo que quizá algo malo nos estaban haciendo. Nos ofreció llevarnos con una persona que se dedicaba a hacer limpias, amarres y ese tipo de trabajos. Nosotros aceptamos. La situación, por increíble que parezca, era desesperante. Nos dimos tiempo y acudimos con la mujer que nos recomendó mi suegra. Lo que me dijo en la consulta fue que alguien cercano me hizo algo por envidia y que no podía decirme más. Algo que sin duda fue extraño. Solo nos recomendó algo sencillo: encender una veladora y rezar una oración que nos dio. Nada complicado. Esa misma noche, cuando estaba a punto de dormir, escuché un aleteo dentro de la casa. Sin despertar a mi esposo y movida por la curiosidad, fui a revisar de dónde provenían aquellos ruidos. Estuve buscando por diversas áreas de la casa. Así fue como encontré atrás del sillón de la sala a una tortolita chiquita, viva, pero en las plumas de sus alas tenían un corte perfecto hecho con tijeras. Yo sabía que eso se les hace para que no puedan volar. Fui y le comenté a mi esposo. Él me vio extrañado diciendo que no sabía nada. Regresé y la metí en una caja de cartón para resguardarla. Al siguiente día, le pregunté a mi suegra y nos dijo que no tenía idea de cómo es que aquella ave había entrado, si todo estaba completamente cerrado. La tortolita se la dimos a un señor que era conocido de la señora. Nunca supe qué pasó con ella, ni mucho menos pregunté. A partir de aquel día, los problemas comenzaron a crecer aún más, y nuestros disgustos como pareja fueron demasiados. A veces mi esposo no llegaba a casa, y mi suegra, en vez de llamarle la atención, lo disculpaba diciendo: pues aunque mi hijo esté mal, yo tengo que decir que está bien lo que hace, porque es mi hijo. La situación en esa casa se me hizo intolerante, y llegó el punto de que nos separamos un tiempo, y cuando nació nuestra hija, él me buscó de nuevo. Me convenció de regresar y darnos otra oportunidad. El día que regresé a la casa, mi suegra hizo una clara mueca de disgusto, y lo primero que hizo fue apagar una veladora que tenía encendida. La noté nerviosa al decirme que por fin había regresado, con un tono poco amable. Era obvio que no le agradaba mi presencia. Mi esposo y yo acordamos que nos iríamos de la casa de su madre lo más pronto posible para evitar peleas, ya que ella nunca estaba conforme con nada. Cuando hablaba con mi esposo y le comentaba nuestra decisión de buscar otro hogar, ella le decía que cómo era posible que me prefiriera a mí, que no era su sangre, y no a ella, su verdadera familia. Así, un sinfín de pleitos, hasta que un día mi suegra salió, y cuando regresó a la casa, llegó diciendo que había acudido con una bruja, y le había mencionado que una mujer quería hacerle mal a su hijo, y que esa persona era yo. Al escuchar sus palabras me molesté bastante. Ese día peleamos tan fuerte que ella, enfurecida, me dijo antes de irse: de mi cuenta corre que mi hijo te va a dejar, de mí te vas a acordar. Con el paso de los días, mi suegra se encargó de hacerme la vida imposible. Nuestros problemas y discusiones a causa de los chismes y mentiras que ella se encargaba de elaborar y hacerle creer a mi esposo fueron tantas que llegó el momento en que se dio el rompimiento total y nos separamos nuevamente. Yo quedé sin ganas de regresar a esa relación de tormento. Él se alejó de mí y ya no me buscó más. De esta manera, las palabras de mi suegra resultaron ser ciertas. Hubo un incidente que me hizo pensar que realmente sí está trabajado por su mamá. Durante una conversación que tenía con él por el celular, yo observaba la ventana hacia el patio y extrañamente,
El columpio de la niña se empezó a mover solo, primero lentamente, y luego como si alguien estuviera meciéndose en él. Un escalofrío me recorrió el cuerpo, porque sentí que algo malo nos acechaba. Aclaro que ese día no había corriente alguna de aire. Cuando colgué el teléfono, el columpio, así como empezó a moverse, dejó de hacerlo, pero esto me llenó de temor. Ese día me quedé pensativa y decidí acudir con una persona que se dedica a eso de la brujería. Tenía sospechas de que nos estaban haciendo algo y quería despejar las dudas. Lo que esa persona me dijo es que a él lo encomendaron a un demonio para que cuando quiera visitar a su hija no pueda hacerlo y que le salgan obstáculos que le impidan acercarse a nosotras. Y me explicó que ese demonio puede acarrear energías negativas que se quedan en mi casa cuando él llegue a visitarnos. Yo sé que él tiene derecho a ver a su hija, pero me da temor que traiga algo malo a mi hogar. Me da pena que él haya cambiado tanto y dependa de las decisiones de otros. De aquel muchacho optimista ha quedado nada. Actualmente, él vive con otra mujer, la cual ha declarado con amigos mutuos que ella le hizo un amarre. A veces dudo de eso, pero echando un vistazo al pasado, siendo honesta conmigo misma, de aquel hombre bueno, amoroso y atento que conocí, con el que un día decidí casarme, dejó de existir. Ese hombre hoy es otra persona. Se comporta sumamente pasivo, nunca visita a nuestra hija. En alguna ocasión, le cuestioné por qué se aleja muchos días de la niña. Lo nuestro quedó atrás, pero él como padre debe estar más cerca de ella. Y solo me respondió que su pareja no lo deja, y que su madre no quiere que nos frecuente. Si la madre de él nos hizo daño para separarnos, algún día el karma le llegará, porque le hizo un mal a su propio hijo, y de paso a su nieta que es su sangre. He decidido por tranquilidad propia no caer en hacer brujerías y dejárselo a Dios o al tiempo y que suceda lo que tenga que suceder. Es natural que la niña extrañe y quiera que su papi esté con nosotros, pero vivir con él y su señora madre se convirtió en un infierno. ¿Qué tal amigos? Espero se encuentren bastante bien. Les mando un fuerte saludo y les agradezco por todo el apoyo que he recibido. Si tienen una historia que contar, no olviden mandarla al Facebook del canal, el cual está en el primer comentario. De igual forma, si tienen un problema de brujería, encontrarán el contacto de Diego en la descripción del video. Les relató su amigo Antonio. Esto fue Relatos Paranormales. Hasta pronto.